Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted en su casa? Esperamos que se encuentre muy bien, en compañía de sus seres queridos, ya sea que esté trabajando, ya sea que ya haya salido de vacaciones. En fin, para nosotros es un verdadero gusto poder llegar hasta donde usted se encuentre y compartir de este cafecito. Yo no sé si ustedes ahí, compañeros, tienen el suyo. Yo pues aquí tengo el mío. Aquí, aquí está mi jarrita de cafecito inclusivo. Porque el frío nos está atacando fuerte estos días. Aquí donde estamos, yo estoy en San Antonio de Desamparados y estamos a 17 grados, pero la cosa se siente un poquito más fría. Hay otros lugares del país donde definitivamente está pegando más rudo el asunto. Hoy, 10 de diciembre, conmemoramos el Día de los Derechos Humanos. ¿Con motivo de qué? Pues de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos que se establece en 1948. Justamente para conversar de eso, nos acompaña un invitado especialísimo, también muy querido de la casa, del Senarec, el señor Luis Fernando Astorga Gadgins, a quien le doy antes que nada el agradecimiento y la más cordial bienvenida. Buenos días, don Luis Fernando. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Nos acompaña también nuestra compañera Carlita Castillo. Carlita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto en este último cafecito del año. Muy contenta de acompañarlos. Gracias, Carlita. Allá Gracias, nos amiga en Fernando. la del ESCO. Gracias, Carlita, que nos acompaña nuevamente en estos dos últimos programas del año. Marco Matarrita en la producción de audiovisuales y Pamela Villalobos, que nos estará apoyando por ahí en las redes sociales. Bien, invitarle a usted que nos comience a comentar, a enviar sus consultas, sus saludos. Hoy se vale de todo. Hoy es el último día de cafecito y pues un poquito de nostalgia, evidentemente, pero también muy contentos por tener esta oportunidad de compartir nuevamente con todos ustedes. Están apoyando por ahí en las redes sociales. Bien, el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos nos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pero principalmente hablamos de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y justamente por eso es que invitamos a don Luis Fernando. ¿Por qué? Porque don Luis Fernando, entre un montón de cosas que él tiene, él es educador, es periodista, consultor nacional e internacional en derechos humanos, es director ejecutivo del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, también lo es de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Centroamérica y del Caribe. Pero don Luis Fernando tiene una particularidad que es principalmente el motivo que nos reúne hoy aquí. Y es con lo que quisiéramos comenzar, don Luis Fernando. Usted fue parte de esa génesis de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso es para Costa Rica, es muy relevante, tener participación costarricense directamente en la creación del documento más importante en la defensa de los derechos humanos de las personas en condición de discapacidad. Entonces quisiera que comencemos conversando por ahí, que usted nos cuente cómo fue que usted se involucró en este proyecto en su momento y que nos contextualice un poquito a cómo fue ese momento. Gracias, Eduardo, por la pregunta. Este programa para mí tiene muchísimo sentido que se dé, como ustedes lo tienen programado ahora cada 15 días, y hoy en este Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando se conmemora el 72 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un día como hoy, el 10 de diciembre de 1948, se logró en Naciones Unidas aprobar esta declaración, que es la que va a ser el cimiento para la construcción de todo el edificio de los derechos humanos, que, como bien se ha dicho, es un cemento para la humanidad, para la construcción de una vida mejor. Muy bien, la pregunta en concreto
y es bueno decirlo, la Declaración Universal luego va a ser complementada en el año 1966 con dos pactos internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese triunvirato de documentos va a constituir la Carta de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Pero como esa carta no dio para algunos temas específicos, luego se desarrollaron tratados temáticos, como el que busca erradicar todas las formas de racismo y discriminación, intolerancia, etcétera. Otra que tiene que ver con las mujeres, la Convención Internacional para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Todo esto son de los años 70. También la que busca generar los derechos humanos para la niñez, es otro tratado temático. Bueno, uno que se me iba, que tiene que ver contra la tortura y todos los tratos inhumanos y degradantes, que también de los 70. Todo esto son de los años 70. También la que busca generar los derechos humanos para la niñez, es otro tratado. Me genera duda porque estaba escuchándome como si hubiera un eco. Bueno, y otro tratado, lo que les decía, de los finales de los 90, que es la Declaración de los Derechos del Niño, y en los 90 también la que tiene que ver con los derechos de los trabajadores inmigrantes y la familia. Con esos se completan tratados específicos y es en este siglo, en el siglo XXI, que en el 2001 se inicia un proceso orientado a que se adoptara una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sí, y vemos, don Fernando, perdón que lo interrumpa, estamos hablando de todos estos tratados que usted menciona de poblaciones vulnerables, ¿verdad? Poblaciones que de una u otra forma eran invisibilizadas o eran enajenadas de muchos derechos, y sin duda, pues aquí nos estaba faltando la población con discapacidad, ¿verdad? Hasta ese momento. Efectivamente, la Carta de los Derechos Humanos de la Carta de Naciones Unidas como que dejaba al descubierto situaciones específicas de situaciones y poblaciones, ¿verdad? Imagínense, las mujeres es más de la mitad de la humanidad. Entonces, es por eso que Naciones Unidas adopta estos tratados, que en el siglo XXI, entonces lo que les decía, en el 2001 se da una actividad muy importante en agosto, septiembre del 2001, que es la cumbre contra el racismo. Es una conferencia mundial contra el racismo que se da en Durban, Sudáfrica, organizada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ahí se da una situación muy interesante y es que México lleva una delegación copresidida por una persona con discapacidad, Gilberto Rincón Gallardo, un luchador contra la discriminación en México. Entonces, cuando se está adoptando, primero se adopta la declaración y cuando se está desarrollando el plan de acción de Durban contra el racismo, entonces México propone que Naciones Unidas adopte una convención amplia e integral que recoja los derechos y respete la dignidad de las personas con discapacidad a través de ella. Y entonces, bueno, la presenta el doctor Gilberto Rincón Gallardo y es interesante, yo creo que tiene ahí un efecto mágico que sea una persona con discapacidad que es aprobada por unanimidad. Ahí empieza el proceso de la convención. Ahí.
para que tengan la relación en fechas, que es muy fácil recordarlo, es la convención, la conferencia de Durban, Sudáfrica, se da una semana antes o termina una semana antes del atentado de las Torres Gemelas, ¿verdad? Entonces ahí tienen la referencia, ahí empieza a fraguar la convención. Ese textito tan corto, ese parrafito que forma parte del plan de acción de Durban, el número 180, podría haberse quedado enterrado, pero México se movió. México empieza a moverse en ese Nueva York todavía traumatizado por el atentado de las Torres Gemelas. Todavía estaba la huella muy profunda, el olor a quemado, las cenizas, y ahí se empieza a trabajar. Hay una mujer de la Secretaría de Relaciones Exteriores que empieza a tocar puertas muy activamente, con mucha conciencia. Ahora se va a dar un fenómeno interesante. México está buscando que Naciones Unidas apruebe el proceso hacia la construcción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como se fijó en Durban. Pero encuentra una resistencia muy grande en los países desarrollados. Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué esa resistencia, don Luis? No es que estuvieran en contra de los derechos de las personas con discapacidad, es que estaban muy a favor de sus bolsillos presupuestarios. ¿Por qué? Porque cada tratado, cada proceso de Naciones Unidas, obviamente, carga al presupuesto del sistema. Y los países donantes son principalmente los países desarrollados. Europa, Norteamérica, Japón, Australia, etc. Entonces hay una resistencia. Ellos empiezan a argumentar que no, que estaba bien con las normas uniformes que se adoptaron en Naciones Unidas en 1993, cuando no cuajó un proceso hacia una convención. Entonces se quedó en esas normas uniformes. Normas uniformes que son positivas y que han ayudado al cambio, pero que no son un tratado. O sea, no hay ninguna obligación. Es más, les voy a decir, las normas uniformes orientan a la creación de leyes específicas. Como las 7600. Sí, en 45 países, las normas uniformes orientaron, inspiraron leyes nacionales y aquí, pues, orientó a la ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. No es coincidencia que se llame igual que las normas uniformes, ¿verdad? Que que están orientadas a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Entonces, ahí es donde aparecemos nosotros, aparecemos el Instituto Interamericano sobre Discapacidad, dirigido en ese momento por mi querida amiga, que ahora es la experta en UNICEF, Rosángela Miller. Rosángela es una mujer con discapacidad, muy luchadora brasileña, nacida en Río de Janeiro. Entonces, desarrollamos una acción conjunta. Yo estaba haciendo una pasantía en las oficinas del instituto en Maryland, y cuando nos enteramos que México había hecho esta propuesta y encontraba esta resistencia, nos comunicamos con Berenice Díaz Ceballos, que es la mujer mexicana que estaba trabajando en Nueva York para convencer a los países, y ahí le planteamos, porque México no encontraba un horizonte claro, porque todavía no había ningún movimiento desarrollado de personas con discapacidad. Nosotros sí teníamos la información y, bueno, a mí me pidieron que desarrollara una campaña, la desarrollé en español, Rosángela en portugués y un chileno
la tradujo al inglés y nos lanzamos a esta telaraña telemática, ¿verdad? Recuerden que lo que hay no es una progresión aritmética, sino es una progresión geométrica, como se va multiplicando, ¿verdad? Yo le mando a 10, 10 a 10, 10 a 10, y así se completa la telaraña. Eso tuvo un efecto mágico. La campaña que desarrollamos era para disuadir a los países que estaban poniendo resistencia a la convención y se les logró convencer. Y así, incluso hay una cuestión anecdótica. Yo le dije, Rosángela, si nosotros no ponemos fecha, la gente no va a estar incidiendo oportunamente. Pongamos que el 25 de noviembre se toma la resolución. Y les voy a decir... Estamos hablando de 2001, ¿verdad? ¿Ah? Estamos hablando de 2001. Y se adoptó un día después. Fue una cuestión casual, fue mirando como pitonizo, tratando de interpretar la magia, y así ya se logró desarrollar las condiciones para la resolución, que es la resolución 56-168, en que Naciones Unidas indica que se abre un proceso orientado hacia no hacia una convención, sino a analizar las posibilidades. O sea, había que hacer un trabajo posterior de incidencia para convencer, y lo logramos. Pero entonces, ya se había sembrado la semillita, por lo menos. Ya sí. Momento. Correcto. Ya a partir del 2002 se empieza a trabajar y ya hay una decisión hacia la convención. Y precisamente ese año se dan 8 periodos de sesiones, porque se crea un comité ad hoc, un comité especial conformado abierto para todos los estados, para los organismos especializados de Naciones Unidas, como la OMS, como UNICEF, como OIT, etcétera, UNESCO. Y algo muy importante, se abre a las organizaciones de personas con discapacidad o a las organizaciones que trabajan. Perdón que lo interrumpa, Luis, yo creo que ese es uno de los hitos más importantes, ¿verdad? Porque incluso al mirar la génesis de la ley 7600, fue una de las principales carencias que hubo. La no participación de la población con discapacidad en la creación de este tipo de documentos, de este tipo de leyes, ¿verdad? Eso que estás diciendo, Eduardo, es fundamental. Las personas con discapacidad, excluidas histórica, estructuralmente de todos los procesos políticos nacionales e internacionales, en Naciones Unidas nos convertimos en protagonistas, dándole contenido al lema, nada sin las personas con discapacidad, ¿verdad? Nada acerca de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Claro. Porque en inglés suena bien decirlo, pero en español decir nada acerca de nosotros sin nosotros es excluyente. No aparecen las mujeres con discapacidad, ¿verdad? Es decir, queda en perspectiva masculina. Entonces, por eso yo siempre hablo de nada acerca de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Y nosotros vamos a hilvanar a partir de nuestra experiencia en el campo ¿cuál? En el campo de la discapacidad, en lo que vivimos cotidianamente, en la discriminación, en la negación estructural de derechos. Entonces, es un trueque. Esto era entre personas con discapacidad, que teníamos liderazgo en los países, con diplomáticos, especialistas en Naciones Unidas que no sabían de esto. Ellos sabían de cómo se negociaba un tratado en el sistema de Naciones Unidas. Nosotros no. Pero nosotros pusimos contenido, pusimos elementos de cómo ir adaptando elementos de otros tratados del sistema de Naciones Unidas al de la convención. Y a partir de nuestra propia experiencia, por ejemplo,
A mí me sirvió mucho elementos de la ley 7600, que tenía el eco de las normas uniformes, para IBANAC. Yo busqué como costarricense y como parte del Instituto Interamericano sobre Discapacidad, jugar un rol muy activo, muy propositivo para que saliera el buen tratado que salió en el 2006. Don Luis Fernando, pero con un nuevo completamente enfoque, eso que acabas. Cuéntanos un poco de eso para que todo el mundo se empape, porque la convención es una maravilla en enfoque, sí, es otro mundo, ¿verdad? Esto que plantea Carla es fundamental. Yo siempre hablo aunque hay muchos acercamientos teóricos para definir y caracterizar los modelos sobre discapacidad, yo prefiero, por formación política, por incidencia política, ubicar tres. Uno, que es el tradicional, el histórico, el basado en la caridad, el basado en la compasión y que nulifica a la persona con discapacidad como sujeto de derechos. Es objeto de altruismo, es objeto de caridad, no, pero no es la persona humana que debe ser la persona con discapacidad. Ese es el que prevalece. El otro es, y esto viene de un modelo, el modelo llamado normalizador, el modelo médico rehabilitatorio, que se desarrolla precisamente después de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de personas, soldados jóvenes y también población civil, que no muere, pero queda marcada por una condición de discapacidad física, sensorial o el trauma, el trauma que genera la guerra, ¿verdad? Todo esto obliga a procesos de rehabilitación, porque vean que al final hay un interés económico. Había que esa inmensa cantidad de personas que volvieran a la actividad productiva. Claro. Ese era el desafío. Entonces ahí se va desarrollando este modelo rehabilitatorio que en los años subsiguientes terminará siendo el modelo normalizador. Entonces tenemos dos modelos. El primero, que yo digo que sigue dominando los entornos socioculturales, incluido el nuestro país, que es el modelo tradicional caritativo. El modelo del pobrecito. Exactamente, pobrecito, pobrecita. Y el otro es el modelo llamado médico, ¿verdad? En donde yo no soy persona, sino paciente, el pacientito, ¿verdad? Y me convierte en sinónimos discapacidad y enfermedad, que son cosas distintas. La discapacidad es una condición. Yo soy una persona con discapacidad. Puedo enfermarme o no, pero mi condición de persona con discapacidad no me hace enfermo. En este modelo, y es un modelo que atrapa a la academia. Entonces, la gente que se forma en los años finales, en las décadas finales del siglo anterior, van a formarse en este modelo. Aunque muchas veces se tiene el lenguaje de los derechos humanos, no hay una interiorización. En la práctica, en su práctica social, en su práctica política, y cuando asumen puestos de liderazgo en las instituciones, van a replicar ese modelo. Entonces, por eso lo que planteaba Carla es tan importante. Perdón, y por eso el tema de la normalización, ¿verdad? Que justamente la palabra nos dice eso, lo de las que usted mencionaba, de las leyes uniformes, las normas uniformes, incluso la 7600, que de una u otra forma responde a este modelo. Exacto, el modelo, por eso es lo que decía Carla, la importancia que tiene la convención. ¿Por qué? Porque está el modelo caritativo tradicional, el modelo médico normalizador, pero emerge un modelo que es el modelo social. El modelo social no empieza con la convención. Lo que pasa es que la convención lo convierte en norma
internacional y consecuentemente norma nacional cuando los países ratifican el tratado. Este modelo va a desarrollarse en los países escandinavos, en Inglaterra y Estados Unidos, precisamente por personas con discapacidades muy complejas, por ejemplo, personas con tetraplegia o personas tetraplégicas, que entonces dependían para desarrollar su vida de apoyo. Y entonces ellos reivindican que los estados les apoyen para una vida independiente. Entonces, estas discusiones van haciendo germinar esta conceptualización del modelo social. Y lo bueno es que esa concepción y esas luchas que se daban en los países que mencioné se convierten en el caldo de cultivo que va a alimentar a la convención. Entonces la convención va a absorber el modelo social con enfoque de derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia? Para el modelo caritativo tradicional, yo soy un objeto de lástima. Para el modelo médico, yo soy un paciente que mediante distintos procesos se me busca normalizar. O sea, soy anormal, pues. Y el modelo social con enfoque de derechos humanos lo que dice es que yo soy una persona que tengo una deficiencia, en este caso física. Y así está conceptualizado. A mí el término no gusta mucho. En España han buscado resolverlo con diversidad funcional, pero yo lo que tengo es una limitación funcional, ¿verdad? Esa es mi característica, como una persona puede ser ciega o puede ser sorda o puede tener síndrome de Down, ser una persona con síndrome de Down o ser una persona que a partir de un padecimiento de esquizofrenia se convierte en persona con discapacidad psicosocial. Entonces, esa es nuestra característica individual. Lo que pasa es que yo vivo en un entorno que me puede ampliar o reducir la discapacidad. Es el entorno, o sea, yo pongo de mi parte mi condición, ya sea por enfermedad, en el alumbramiento, en el parto, o por un accidente como me sucedió a mí. ¿Ya? Eso es lo que yo pongo. El entorno es el que va a definir la discapacidad. Ese es el modelo social. ¿Por qué? Porque si yo soy el mismo Luis Fernando que vive en Costa Rica, tiene una discapacidad X. Pero si yo vivo en Haití, en Puerto Príncipe, esa discapacidad se amplía, porque las condiciones de inclusión van a ser mucho menores. Pero si yo vivo en Suecia, o en Finlandia, o en Noruega, o en Dinamarca, la discapacidad se reduce. Mire, yo di 2 cursos muy interesantes sobre discapacidad y derechos humanos en Suecia, precisamente por el papel que jugamos como dentro del proceso de la convención, les llamó la atención y se desarrolló un curso para latinoamericanos, curso de 22 días. Y entonces uno ve la consecuencia de los suecos. Los suecos, en Suecia, las personas con discapacidad están incluidas en la diversidad. Nada de pobrecito. Yo tengo que hacer fila como cualquier otro. Yo tengo que pagar por la función de teatro, por el cine, etc. ¿Por qué? Porque si yo tengo acceso a la educación, incluso la educación superior, tengo acceso al trabajo, me puedo movilizar libremente en metro, en distintos medios de transporte, etcétera, esto se me está emparejando el terreno. Nada de lástima. Yo estoy en igualdad de condiciones, ¿verdad? Es ahí la aplicación del modelo social. Entonces, la discapacidad se reduce, es decir, a mayor inclusión, a mayor respeto de lo efectivo de los derechos humanos, la discapacidad es menor. Esa es la importancia de la convención, precisamente lo que planteaba Carla, porque la convención se orienta por el modelo social, donde la aplicación efectiva
de las normas que establecen derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales para las personas con discapacidad, la aplicación de las normas son reductores de la discapacidad. No se modifica mi condición de persona con una deficiencia física, con una limitación funcional física, pero si yo puedo ir a la escuela, al colegio, a la universidad, tengo oportunidades de educarme en formación técnica, tengo oportunidades laborales, se me apoya para emprendimientos, puedo recrearme en distintas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí se emparejó el terreno. Entonces, se reduce la discapacidad. Ese es el sentido de la convención. Hablamos de equidad, no únicamente de igualdad, ¿verdad? Efectivamente, porque las normas de derechos humanos obviamente crean las condiciones para la igualdad, pero la aplicación adaptable a las condiciones de cada estado generan esa necesaria equidad que estás planteando. Y una cosa que usted mencionó que me parece muy importante también, y que creo que, bueno, vemos los rezagos también de la ley 7600, por ejemplo, se me vino a la cabeza cuando uno llega a un negocio y ve un servicio sanitario que dice exclusivo para personas con discapacidad. Bueno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque generalmente dice exclusivo para discapacitados. Pero de acuerdo a estos planteamientos, estas condiciones de equidad generan derechos, pero también responsabilidades de las personas con discapacidad, cosa que en su planteamiento me parece muy interesante. Efectivamente, como ciudadanos en sociedades diversas, tenemos derechos y tenemos obligaciones. El lío es que si yo estoy dentro de la lógica, ya sea del pacientito o del pobrecito, y pido, no lucho, sino pido, entonces se crea, digamos, ese basamento ideológico donde las personas con discapacidad son objeto de subestimación, de discriminación, de exclusión social. Eso hay que cambiarlo. Son procesos culturales, pero los procesos culturales de cambio se cimentan en políticas públicas inclusivas, políticas públicas en el acceso a la salud, el acceso a la rehabilitación integral, en el acceso a la educación, a la formación técnica, al empleo, al acceso al emprendimiento, a la vivienda, al espacio físico diverso, a la recreación, al acceso a la actividad cultural, al turismo, al deporte. Entonces, todo lo que constituyen, digamos, elementos para una inclusión social completa. En el caso, perdón. Sí. No, pregunta. Sí, es que por acá nos consulta una de las personas que están siguiendo la transmisión, y ella dice que, y es como muy apropiado para lo que estamos conversando, que ella tiene una sobrina que tiene discapacidad visual, pero no tiene acceso a la pensión porque le dicen que los papás trabajan. Ahí está justamente doña Damaris Jiménez. Aquí lo interesante sería que esta muchacha pudiera tener acceso a una educación de calidad para consecuentemente tener acceso a un trabajo bien remunerado, en lugar de tener la necesidad de recurrir a una pensión, de acuerdo al modelo social y de derechos humanos. Correcto. Esto que planteas me parece muy importante, y lo que plantea Damaris. Vamos, el propósito es la efectivización de los derechos contemplados en la Convención y obviamente en la Ley 7600. Que la Ley 7600 ha tenido que ser ajustada a esa norma superior que la Convención. Valga decirlo, que los tratados internacionales, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica,
son supralegales. O sea, en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, está sobre la ley. Entonces, las leyes tienen que adaptarse dentro de esa pirámide, ¿verdad? Tienen que adaptarse a la luz que dan los tratados internacionales. De hecho, hace unos años se hizo la adaptación de por lo menos lo que era el concepto de discapacidad. Correcto, porque el concepto anterior estaba muy influido por el modelo médico. Entonces se ajustó a la convención. Todavía ese ejercicio tiene que hacerse no solo en la ley, sino en la misma constitución política de Costa Rica, que aparecía, todavía aparecemos, que eso se tiene que ajustar. El equivalente de personas con discapacidad en la constitución es enfermos desvalidos. No solo desvalidos, sino enfermos. Vean que es el modelo médico elevado al cubo. Entonces, lo que es deseable es que a través de políticas públicas efectivas, inclusivas, con presupuesto, se cambie la situación para las personas con discapacidad, abriendo oportunidades en la educación, en la formación y en el empleo. Eso es así. ¿Quién no desea, pues, trabajar? Sin embargo, mientras eso no se dé, obviamente mientras tanto se crean esas condiciones de inclusión efectiva, se requiere apoyo del Estado, ya sea en personas con discapacidad muy complejas, múltiples, que no pueden trabajar, que no pueden educarse, o que es limitado eso, que pueden educarse, pero no pueden participar ni incluso por el teletrabajo, porque su condición es muy severa. Entonces requieren apoyo del Estado, requieren ese tipo de pensiones. Aquí se ha reivindicado, vean, a raíz de la pandemia, que ya podremos hablar de la pandemia y cómo la situación se ha hecho mucho más grave, mucho más compleja, más desafiante, en algunos países, ante la pandemia, se ha planteado la renta básica universal o el ingreso básico universal, que es personas en una situación de tan grave crisis como la generada por la pandemia, pues tengan el apoyo del Estado. Pues este IVU, para mí, es importante que personas con discapacidad, dentro de esas familias tan afectadas, y ya no solo por la pandemia, sino por una situación como la que plantea Damaris, entonces tenga el apoyo del Estado. Pero no es el apoyo lastimero, sino forma parte de la estructura económica. Ahora, la pregunta que siempre va a surgir es de dónde coger la plata en un país con crisis económica, con crisis fiscal. Entonces yo en esto voy a ser muy franco. El Estado costarricense logró construir, después de la guerra civil, se fueron desarrollando las condiciones, un robusto Estado de Derecho. Hasta los años 80 del siglo pasado, la redistribución de la riqueza en Costa Rica no estaba mal y no iba tan mal. El índice de Gini marcaba un país en América Latina que estaba entre los 3 de mejor distribución del ingreso. Y había un Estado social de derecho más o menos robusto. Si nosotros hubiéramos seguido ese camino, las desigualdades se hubieran eliminado progresivamente y estuviéramos en una mejor situación. Pero a partir de mediados de los años 80 y hasta ahora, son como 35 años de una política reductora del Estado Social de Derecho. Que Costa Rica, que sobresalía en América Latina con un buen índice de desarrollo humano y con buena distribución del ingreso, ahora, en este momento, es el 8º país más desigual del mundo. El 8º país, y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. El 8º país, un país de la igualdad, un país en que se reduce el Estado Social de Derecho, que entra en crisis. ¿Qué es lo que está pasando?
que al mismo tiempo que se amplía la pobreza y la extrema pobreza, se está concentrando la riqueza en cada vez menos manos. Y ustedes lo ven, aquí hay grandes empresas y grandes fortunas y grandes capitales que no tributan, que declaran una década completa de cero ganancias. Grandes empresas, ustedes vean, observen datos que se han publicado, y eso que el Ministerio de Hacienda ha sido bastante hermético, con cero ganancias. Les digo una cosa, aquí, por lo que sé, hay muchas educadoras y educadores, trabajadores como ustedes, trabajadores públicos, y hay medios que no pagan impuestos y que golpean todos los días a los empleados públicos. Y ustedes, como empleados públicos, pagan fielmente y con constancia porque se los rebajan del salario. O sea, en este país, muchos empleados públicos, incluso con un salario bajo, pagan mucho más que la cervecería Costa Rica. Don Luis Fernando, entonces, perdón, sin duda el componente económico repercute directamente en este intento de crear un Estado socialmente equitativo. Exacto, Eduardo. Esto que yo digo, porque esto nunca se dice, y para mí ahí es el sustrato ideológico donde se discrimina a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad somos parte de la diversidad humana, somos parte de esa diferencia que hay entre los seres humanos, pero pensamos, tenemos visión crítica, tenemos propuesta. Precisamente yo me he especializado en incidencia política y en proponer políticas públicas inclusivas. O sea, que esas normas que están en los tratados internacionales o en las leyes se conviertan en políticas públicas efectivas que mejoren las condiciones de vida de las personas con discapacidad. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, se me viene a la cabeza, usted habla así de que haya incidencia propiamente y directamente en las políticas públicas? Por ejemplo, desde hace muchos años, la población sorda de este país reclama por parte hacia los medios de comunicación, sobre todo lo que son las televisoras, por ejemplo, el uso de la interpretación del ESCO, del uso de subtítulos en sus programas, y esto está establecido en la legislación, tanto en 7600 como en la convención. En la convención es sumamente específico, donde habla del acceso a la información. Y esto como un ejemplo. Y los medios de comunicación, no todos, evidentemente, pero muchos, hacen caso omiso a la solicitud de la población y a lo que está establecido ya en leyes de la República y por tratados internacionales. ¿Por qué es que, un ejemplo como este, por qué es que no se ha logrado romper esa barrera en una situación como esta tan particular? Esto por poner un ejemplo, porque son muchas, ¿verdad? Eduardo, es muy concreto. Es por el poder económico y político que tienen los medios más importantes de este país, los que tienen más influencia, ya sean que funcionen digitalmente o impreso, por empresa televisiva, radial, etcétera. El peso que tienen influye mucho en los gobiernos y en los legisladores y las legisladoras para que no se actúe, Entonces, ustedes lo ven, yo acompañé denuncias de las personas sordas, por ejemplo, en las campañas cuando se convirtieron en algo tan importante, los debates, y las personas sordas, digamos, de cara a la toma de decisión, requerían tener acceso a la información inmediato, no diferido, no limitado, y así lo dio. Es decir, el Tribunal Supremo de Elecciones en eso falló, al no ser una campaña inclusiva. Y yo lo he dicho, no solo es el momento del sufragio, porque se hace mucho ruido, que el tribunal ha adaptado las condiciones en términos relativos en el recinto donde se deposita el sufragio para hacerlo más o menos inclusivo y accesible. Eso es una parte, pero es la parte, digamos, cumbre. Lo que viene
Antes, yo para poder decidir si voto por Carla o voto por Eduardo, yo necesito que me den información. Y si soy persona sorda y no tengo acceso a la información, pues se me está limitando ese derecho tan importante que es el derecho a elegir, tal y como está definido en la convención. Se me hace muy curioso porque, por ejemplo, cuando en un centro educativo al estudiante no se le dan los apoyos requeridos por X condición, inmediatamente Sala Cuarta actúa, inmediatamente hay demandas en el Departamento de Apoyos, al CENAREC le han caído demandas en algunas ocasiones que a veces hay que comenzar a correr, pero en situaciones, y lo que usted mencionaba, ¿verdad? Porque somos entidad pública, estamos en el ojo de la tormenta, como quien dice, pero son muchísimas, me atrevería a decir que son muchísimas más las situaciones a nivel general, no de orden del aparato público solamente, en las que estos derechos, pues son derechos humanos, se ven cercenados y uno no ve, don Luis Fernando, que suceda absolutamente nada. Ya usted bien lo decía, en el caso de los medios de comunicación, usted y yo como colegas periodistas, pues sí sabemos el tema ahí que la discapacidad propiamente no vende, sino lo que vende es la lástima. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer, don Luis, para que no hablemos de derechos de las personas con discapacidad, sino que hablemos únicamente de derechos humanos y que de verdad estas luchas, como la que usted tiene ya desde hace muchísimos años, pues se ven reflejadas en resultados? Vea, don Luis, una cosita que yo quería decir, que creo que esto que plantea Eduardo, ¿verdad?, es un problema país en términos generales, porque se crean muchas leyes, tenemos demasiadas leyes, pero no se cumplen, ¿verdad? Es una cosa terrible, porque hay leyes para todo, pero el cumplimiento de la ley, que es al fin y al cabo, entonces yo creo que es un problema grandote, en el sentido de que esto lo vivimos todos en todos los planos, ¿verdad? Ahora sí, don Luis, continúe, perdone. Sí, no, muy apropiada tu observación a partir de lo que planteaba Eduardo. Nosotros tenemos un problema histórico que se ha ido agravando a través de lo que yo digo con toda franqueza que son políticas de carácter neoliberal que han debilitado el Estado social de derecho, y en ese contexto se ve afectada la aplicación de las normas que impulsan la inclusión social efectiva de las personas con discapacidad. Pero esto que plantea Eduardo es una pregunta que se las trae, y la observación que hace Carla. Somos muy propensos ¿a qué cosas? Lo que dijo Carla, mucha ley que no se cumple, mucha ley que no hay la fuerza política para aplicarla a través de políticas públicas concretas, inclusivas y con presupuesto. Es decir, mucha maraña de ley. Esa es una cosa. Otra cosa que se da es la propensión a hacer comisiones de comisiones y comisiones que no llegan a nada. Por ejemplo, cuando se dio lo de los papeles de Panamá, que fijaba cómo empresas ubicadas aquí en Costa Rica y empresarios eludían y evadían el pago de impuestos, se creó una comisión en la Asamblea Legislativa, se investigó, ¿tá? Dígame qué pasó. Ahí se plantean una serie de medidas, pero tocan intereses muy fuertes que yo no lo digo. Lo dijo el ministro de Hacienda, que terminó sus funciones en mayo, Chávez. ¿Qué dijo? Que habían intereses muy fuertes que frenaban el control del contrabando, la evasión y la elusión de impuestos. Plata habría, pero plata no hay, y por eso hay que acudir a préstamos al banco, al Fondo Monetario Internacional, como ese
de 1.750 millones de dólares que nos enjaranan a nosotros y a las futuras generaciones, cuando aquí no hay ni en la Asamblea Legislativa ni en el gobierno la fuerza y el liderazgo para hacer que se cumplan las obligaciones tributarias. Y se cree, más bien, yo por eso no estoy de acuerdo con esa consigna. Esta consigna es de los grandes ricos, que no más impuestos. Y entonces uno, obviamente, yo no quiero más impuestos para el pueblo, para los trabajadores, para los funcionarios públicos, para las educadoras y los educadores, porque ya los pagan. No, más impuestos dentro de una reforma tributaria progresiva y justa para quienes no pagan, para que han acumulado grandes riquezas que la han concentrado y no pagan. Y para eso, con ese dinero se podrían realmente atender políticas públicas inclusivas que en este caso beneficien a las personas con discapacidad. Miren, yo he trabajado en esto, yo no soy un simple teórico que hablo de derechos humanos, derechos de las personas con discapacidad. Les voy a poner un ejemplo en educación. Precisamente en el 2015, cuando nos damos cuenta que el artículo 24 sobre educación inclusiva de la Convención no se está aplicando, o sea, tenemos la Convención y lo que fija el artículo 24 y la ley 7600 y lo que fija el artículo 14 sobre educación desde estimulación temprana superior y no es inclusiva, o sea, el MEP empieza a avanzar pero se queda corto. Entonces proponemos, precisamente el CENAREC participó en este proceso y también la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, pero esto lo impulsamos el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y la Vicerrectoría de Acción Social de la UNA, impulsamos un Congreso Nacional de Educación Inclusiva. Lo desarrollamos muy bien, con más de 350 participantes en Liberia, en la sede de la UNA, y no nos quedamos en la teoría, sino creamos una comisión de acción y seguimiento que yo la coordinaba y formulamos una propuesta de un decreto ejecutivo que al final del gobierno de Luis Guillermo Solís se firmó ese decreto. ¿Para qué? Para que esas normas, artículo 14 de la ley 7600, artículo 24 de la convención, cobren vida. Es todo un desafío para las educadoras y educadores, pero todavía hay cosas que no se están aplicando. Por ejemplo, las universidades, tanto privadas como públicas, no están desarrollando el educador y educadora realmente inclusivo, con una visión completamente distinta a la visión tradicional discriminante. Recuerdo que en ese momento era uno de los principales planteamientos que se dio en ese congreso, lo recuerdo muy bien, que era justamente ese cambio en los programas de estudio de educación de las distintas universidades, y que aquí lo plantean en varios comentarios. Por ejemplo, por aquí Carla Alvarado nos dice que los colegios privados hacen atrocidades y nadie los regula. Sí hay una regulación, pero sí, evidentemente, al ser privados, la cosa es compleja. Carlita tal vez por aquí nos puede ayudar a responderle posteriormente a doña Amalia, que dice que justamente le gustaría que nos refiriéramos a la preparación del MEP para atender a los estudiantes con condiciones de discapacidad severa en las aulas regulares, ya que la ley obliga a su atención de calidad, pero no tienen la capacidad de atender estas necesidades. Tal vez, Carlita, ahí luego podemos trabajar con doña Amalia este concepto. Pero esto que es bueno, porque se ha buscado desacreditar lo que dice la convención. No se puede aplicar porque una persona con discapacidades muy complejas y severas
no se le puede forzar a un aula regular. Tiene razón. Esto no es absoluto. No es que el 100% de las personas con discapacidad tienen que entrar a la fuerza al aula regular, ya sea primaria, secundaria, universidad. Tenemos que ser razonables. Hay personas que por la complejidad requieren una atención particular. No educación especial dentro de esa visión, sino una educación inclusiva, pero especializada o específica. Es otra cosa, es otra conceptualización. No sé, o sea, sería discriminante si hay una persona con discapacidad muy compleja y se le mete a la fuerza. Es lo... Sí, pensando en la persona, don Luis, pensando en qué es lo más conveniente para Correcto. esa persona y su familia, ¿verdad? Y los apoyos particulares que requiere esa persona. Eso es, y ese es el cambio, porque muchas decían, no, las personas que se formaron en educación especial ya van a despedirlas. Nada, se requiere muchísimo más trabajo porque son las que van a orientar estos procesos de educación inclusiva y de calidad. Queda poco tiempo y yo quiero decir algo que sí, porque tiene que ver con la sustancia. Yo he trabajado, y yo ponía este ejemplo del decreto, porque no nos quedamos en la teoría, sino en una práctica concreta, y es que yo he luchado en muchos escenarios, tanto aquí como fuera, tratando de convencer para avanzar en la inclusión social a partir de las normas de derechos humanos. Pero eso se tiene que traducir en políticas públicas que las tienen que adoptar legisladoras en parlamentos, en nuestra Asamblea Legislativa, o jerarcas institucionales en distinto tipo de entidades públicas. Pero hay una, incluyendo una muy importante, que son las municipalidades, porque las personas con discapacidad vivimos en lugares que están regidos no solo por el gobierno central y la Asamblea Legislativa, sino por autoridades locales. Su gobierno local. Y si no, lo que se haga o no se haga va a afectar mi vida como persona con discapacidad que vive, por ejemplo, en San Pedro de Montes de Oca. Yo lo que quiero decirles es que en distintos gobiernos, y particularmente en este y en la Asamblea Legislativa, yo encuentro que hay una situación de teflonismo. Teflonismo es que son conciencias de teflón, no penetran o aparentemente penetran, pero no se traduce en una conciencia lúcida de los que legislan, de las que legislan, de los que gobiernan en el Ejecutivo para políticas efectivas. Hay una separación entre el discurso y la práctica, mucha palabrería, mucha proyección mediática, mucho sacarse en la foto o el video con personas con discapacidad que se instrumentalizan, pero poca efectividad. O sea, el gran lío es que la incidencia política, dentro de una perspectiva lógica y racional, yo tendría que llegar a la legisladora, por ejemplo, Carla Castillo, al legislador Eduardo Valenzuela, convencerlos, ellos tomar nota, dialogar y luego producir la política pública inclusiva. Eso no se está dando dentro de un Estado social de derecho que se debilita. Y eso no es por la pandemia. La pandemia desnudó y agravó la situación, como incrementó la pobreza del 18 al 26.2% o incrementó el desempleo llegando al 25% de la población económica activa en septiembre y así por el estilo. Agravó. Pero si uno ve los informes de derechos humanos de Costa Rica previos a la pandemia, verán que hay una situación muy difícil para las personas con discapacidad. Es a raíz de eso, y solo lo menciono porque mi especialidad es incidencia política, y cuando yo veo que hay teflón y como esa sartén en donde el huevo frito no se pega, y está bien, pero el lío es cuando no se pegan ideas para la inclusión. Entonces, precisamente un grupo muy diverso, muy grande, estamos en el proceso de construcción
de un partido político que se llama Fuerza Solidaria. ¿Por qué? Porque Costa Rica ha perdido mucho ese sentido de solidaridad. O sea, ha ido ganando el individualismo en esa concentración de la riqueza, en el egoísmo, en el sálvese de quien pueda. Y entonces enfrentamos una crisis de dimensiones colosales, que si no, en el bicentenario, Costa Rica va a vivir quizás la mayor crisis de su historia. Entonces, para situaciones extraordinarias, remedios extraordinarios. Entonces, precisamente dentro de esta diversidad humana marcada por la exclusión y por la crisis, estamos generando esta propuesta. No es que renunciamos a otros espacios de incidencia política, es que vemos en este uno muy importante de cara a la dimensión de la crisis actual. Muy bien, y claro, y como ya para ir cerrando, como menciona por aquí familia Campos Chinchilla, y haciendo referencia también a lo que decía Carlita, muchas leyes y papeles, pero muy pocas de estas se cumplen. Marlene, terapia física, nos dice, qué tristeza que estos temas no pasan de un escritorio. Lamentablemente en muchas situaciones es así, en muchas otras pues sí hay gente que con uñas y dientes pues hace lo que puede. María Fernanda nos dice que las universidades efectivamente aún les falta años luz para ser realmente inclusivos. Y Amalia Gabriela Araya nos dice que todavía queda mucho por hacer. El primer cambio es en la mentalidad de nosotros los educadores y en los que dictan políticas educativas. Definitivamente usted dio en un punto muy importante. Y María Fernanda nos deja con un dato también que es no menos valioso. Ella nos dice que solo el 17% de las personas con discapacidad se gradúan de la educación superior del país. Un dato importante, alarmante, preocupante también. Y bueno, yo diría, ¿y cuántas de esas personas trabajan? Ese es otro gran tema. Que es el otro, dar ese otro paso todavía creo que es bastante más complicado. Yo voy cerrando porque veo que son las 11. Solo quiero decir esto, ante este desafío, sin acción no hay derecho. Sin acción política y social de quienes tenemos conciencia, todas y todos los costarricenses que queremos este país, que queremos que reverdezca un Estado social y ecológico de derecho robusto para que Costa Rica vuelva a ser una Costa Rica más inclusiva, porque sí fue relativamente inclusiva y eso se perdió a lo largo de estos 7 últimos lustros. Sin acción no hay derecho. No van a llover soluciones del cielo si no trabajamos. Y todas, educadoras, educadores, personas con discapacidad, familias de personas con discapacidad, en forma solidaria, tenemos que luchar para que esas legisladoras, esos legisladores, para que esos jerarcas institucionales escuchen, y no solo escuchen, sino por la presión social y política, dicten políticas inclusivas que realmente sean efectivas y cambie la situación que actualmente prevemos. Así es, don Luis Fernando. Bien, como usted lo indicaba, ya el tiempo nos gana la partida. Muchísimas gracias, don Luis Fernando, porque sabemos que está en unas carreras y en un ajetreo constante, y que usted haya sacado esta hora y pico, porque para que la gente tenga ahí un conocimiento rápido, siempre nos conectamos con bastante anticipación a la transmisión en vivo, justamente para revisar que las cámaras, que la luz, que el sonido, que el encuadre, que el internet, que constantemente nos juega malas pasadas. Entonces, don Luis Fernando, muchísimas gracias de verdad por su valiosa cátedra esta mañana, su experiencia en esa génesis, que es una palabra que me encanta, como usted lo utiliza, la génesis de la convención, conocer más sobre esto, y tenga seguridad de que el próximo año lo vamos a molestar nuevamente para un nuevo cafecito. Bueno, no, cuenten conmigo. Feliz Navidad dentro de estas circunstancias. Feliz Año Nuevo, porque vamos a luchar para una mayor inclusión en el bicentenario de nuestro querido país. Así sea, Andrés. Muchísimas gracias. Buen día, Carlita. Un gran abrazo para vos, para tu familia. Buen día a todos. Un abrazo. Gracias a Dayana también. Gracias a don Marco Matarrita.
Gracias a todas las personas por aquí. Gabriela también nos envía su saludo, Carla, Iriabel, doña Amalia, Damaris, a Cira Magnalia, allá en la Dirección Regional de Desamparados. A usted que nos acompañó durante este año. ¿Qué año más bravo nos tocó este 2020? Esperamos que el que viene sea mucho mejor. Estamos seguros que así va a ser. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le proteja. Del Ministerio de Educación Pública y del Senadec, yo soy Eduardo Valenzuela. Nos despedimos de este 2020, al menos en el Cafecito Inclusivo. Para el próximo año tenemos muchas sorpresas, tenemos mucho trabajo, mucho material, mucha gente hermosa que va a compartir su conocimiento con nosotros. Esté muy atento y muy atenta. Feliz día, feliz año, feliz Navidad. Que Dios le bendiga. Hasta pronto. Hasta luego.